como se los había prometido el jefe Pluma Blanca. La fiesta continuó durante 3 días con sus noches. El tequila o agua de fuego, como le decían ellos, corría por sus venas y la carne de búfalo abundaba para toda la tribu. A los novios les habían construido un tipí especial como regalo de bodas, donde pudieran estar solos sin interrupciones en su luna de miel. Los días siguientes fueron de calma para todos en esa tribu. Sin embargo, el instinto y olfato del Lican percibía peligro en el ambiente, muy cerca de ellos. Habían dado muerte a 3 indios chamanes, convertidos en hombres lobo, y los apaches sabían que tratarían de vengarlos, porque eran muy rencorosos y vengativos. También por eso los habían desterrado de las tribus. Durante 3 días estuvieron en la tribu Jimmy y Jimena, aprendiendo cosas muy interesantes de la tribu. Los apaches longevos con más de 100 años eran muy sabios y consejeros de la aldea. Tenían el poder de predecir las cosas que sucederían en el futuro, y el jefe apache le dijo a Jimmy que ellos habían predicho que llegaría alguien muy poderoso a la aldea, guiado por los dioses para ayudar a su tribu, y ese alguien eran ellos. Manitú los había enviado para poner en orden a las bestias descarriadas. La joven mujer aún no entendía bien sus palabras. Sabía que Jimmy tenía un gran poder y Jimena manejaba muy bien las armas, pero eso de hacer como unos dioses era un tanto increíble para ella. Tal vez se referían al poder que Jimmy tenía de poder transformarse en un ser casi indestructible, como un semidios. Pero había algo que todos ignoraban, o al menos eso parecía. En las creencias apaches se acostumbra a que cuando ellos consideran a alguien como un hermano sin serlo, hacen un pacto por medio de un corte en una de sus manos. Al estrecharla, su sangre se mezcla y prácticamente ya son como hermanos. Eso mismo había hecho el chamán con ellos en su boda, lo que quería decir que la sangre de Lican corría por las venas de su esposa y era cuestión de tiempo para que ella se convirtiera en un ser como él. Agregándole que aquel pacto se había hecho durante un eclipse muy poderoso, por lo cual al transformarse en licántropos tendrían mucho más poder que cualquier otra bestia. Todo lo que estaba sucediendo eran las predicciones de los apaches longevos, que se estaban cumpliendo tal y como lo habían predicho. Pero faltaban muchas cosas por suceder, cosas que cambiarían el destino y las vidas de mucha gente, sobre todo la de esa tribu que buscaba la paz, pero que por aquellas bestias sanguinarias no podían conseguirla. Cierto día que Jimmy miró a unos indios hacer algo, les preguntó que por qué hacían eso. Los apaches le respondieron que estaban enviando señales de humo, así se comunicaban ellos con otras tribus. Venía siendo como telegramas a la distancia. El jefe apache le dijo que lo iba a enseñar por si se necesitaba comunicar algún día estando en peligro, y lo pusieron a practicar durante días, hasta que por fin aprendió a comunicarse a la distancia de esa manera. También aprendió a usar el arco, lanzas y cuchillos, aunque para él eso no era muy necesario, ya que contaba con sus poderosas fauces y garras. Sin embargo, no estaba de más aprender todo eso de ellos. Tiempo después, le dijeron a Pluma Blanca que debían partir, querían hacer vida en un pueblo tranquilo. El jefe se despidió de ellos diciéndoles que regresaran cuando quisieran y les dio una talega de oro para que hicieran una nueva vida. Sintió tristeza porque se iban, pero no lo demostró. Era un hombre recio. Su cara curtida por las guerras y el sol disimulaban muy bien la tristeza que sentía. Luego Jimmy y Jimena partieron. Buscarían un pueblo lo más lejos posible, donde nadie los conociera, cosa que sería un tanto imposible, porque en todos los condados había carteles con la imagen del lobo, que se buscaba ofreciendo una buena suma por su cabeza. A Jimena la buscaban los pistoleros más rápidos del oeste, para demostrar al matarla en un duelo que ellos eran los más rápidos, y pronto se dieron cuenta de ello, porque cuando llegaron a un pueblo, en cuanto entraron por la calle principal, la reconocieron a ella 2 tipos mal encachados. Se notaba a leguas que eran unos fascinerosos, capaces de vender su alma al diablo por dinero. Luego los 2 entraron al almacén para surtirse de frijol, harina, arroz y trigo, puesto que se les habían terminado los víveres. Cuando salieron de la tienda, ya los estaban esperando a media calle en posición de duelo, y uno de los pistoleros le gritó que era tiempo de comprobar quién era el más rápido. Si no se defendía, la iban a matar como a un perro. Ellos, muy tranquilos, depositaron los víveres dentro de la carreta. Luego se paró frente al retador,
quitando el seguro de la funda de sus pistolas para que no le estorbara al desenfundar. Jimmy, por su parte, quedaba muy cerca frente del otro, por si quería dispararle a su esposa a traición. Confiaba en la rapidez de Jimena, pero también sabía que en ese tipo de hombres no se podía confiar. Eran muy marrulleros y traicioneros. Las manos de quien se iban a batir estaban muy cerca de sus pistolas, listas para desenfundar. Lo harían en cuestión de segundos. Un segundo dependería de vivir o morir, y solo uno quedaría vivo, el más rápido y certero. Lican estaba expectante, sin quitarle la mirada al tercer pistolero, que también tenía sus manos muy cerca de sus Colts, y un segundo antes que sacaran sus pistolas, se transformó en licántropo. Con un rápido movimiento saltó hacia el compañero del pistolero, que ya estaba sacando su arma. Al ver la descomunal bestia cayendo sobre él, alcanzó a jalar del gatillo, pero sus balas no le hicieron daño. Todo fue en fracción de segundos, ya que mientras sus fauces y garras destrozaban al cobarde, se escucharon los disparos del duelo de su mujer y el otro matón. Temiendo que su esposa fuera quien había recibido el disparo, volteó para ver a los combatientes. Ambos continuaban de pie durante un momento sin moverse. Fueron los 5 segundos más largos de su vida. Pero otro segundo después, Jimmy veía al matón caer de bruces en la tierra con un balazo en el corazón. Jimena rápido subió ilesa a la carreta. La bala del pistolero solo había rozado su sombrero. Tomó las riendas de los caballos, los azuzó para salir lo más rápido posible de ahí, mientras que el licántropo se fue corriendo tras ella, cuidando la retaguardia de otros posibles pistoleros. Así anduvieron de pueblo en pueblo y de duelo en duelo, defendiendo su vida. Se había convertido en la mejor pistolera del oeste. Los que la conocían ya le temían. Sin embargo, ella no era mala, solo defendía su vida de quienes la buscaban para ganar más fama, pero no vivían para contarlo. Sin saber que en su sangre traía más poder que ni la misma rapidez de sus pistolas. Eso ni siquiera Jimmy lo sabía, pero al haber estrechado sus manos con las heridas sangrantes, le había transmitido el poder al fluir su potente sangre por la herida de Jimena. No obstante, pronto lo sabría, ya que eso no se podía ocultar por mucho tiempo y se reflejaría en alguna luna llena. Su energía poderosa era quien hacía despertar a la bestia, de quien estuviera contagiada por ella. Cierta vez que estaban en un pueblo cerca de Colorado, la gente se veía muy tranquila, parecía que no los reconocía. Tenían 2 días de haber llegado y se hospedaban en un cuartucho de un descuidado y viejo hotel. Era tarde-noche cuando Jimmy le dijo que tenía la boca reseca, necesitaba un trago y que iría a la cantina del pueblo para tomarse una cerveza. Ella solo le dijo que se cuidara y no confiara mucho, tampoco se tardara, porque no le gustaba quedarse sola tanto tiempo. Pasaron unas 2 horas cuando Jimena escuchó mucho alboroto. Imaginando que venía de la cantina donde estaba Jimmy, se fajó las pistolas, tomó el rifle y se fue en su caballo para ver por qué era tanto grito. Al llegar miró que varios hombres montados a caballo tenían lazado con reatas a Jimmy, convertido en licántropo sin poder moverse. Unos les disparaban y otros portaban machetes en sus manos. Al ver que sus balas no surtían efecto, querían cortarle la cabeza. Ella, sin dejar de correr en su caballo, sacó su Winchester y comenzó a dispararles, tumbando a varios de ellos, pero eran muchos y sabía que si sacaban sus pistolas, ella caería abatida por sus balas. La desesperación llegó a su mente y su sangre empezó a fluir muy rápido en su corazón, sintiendo mucha rabia. No sabía qué le estaba ocurriendo, solo vio de frente a la luna llena, sintió dolor y cambios en el cuerpo. Sus extremidades le estaban creciendo hasta convertirse en una poderosa y hermosa loba, aún estando en el lomo de su caballo. Cuando llegó hasta donde tenían a Jimmy, ya estaba completamente transformada, y desde su caballo, que aún no se detenía, dio un vertiginoso salto, cayendo contra aquellos que tenían atado a su esposo. De certeros zarpazos derribó a algunos de ellos, dándole oportunidad a Jimmy de liberarse, y entre los dos pronto terminaron con sus agresores, que aunque usaban sus pistolas, las balas no les servían de nada. Luego abandonaron el lugar, dejando muchos cuerpos tendidos.
Jimmy estaba sorprendido, realmente no sabía qué había sucedido con su esposa, de por qué se había transformado en una como él. Lo que no podía negar era que la veía muy hermosa, convertida así en mujer loba. Cuando pudo regresar a su forma humana, le preguntó qué había sucedido. Ella le contestó que no sabía, pero que al ir disparando en su caballo, al verlo en peligro sintió mucha furia, porque no podía salvarlo, luego dolor en su cuerpo, al crecer sus extremidades, después ya no recordaba nada, hasta ahorita que volvió a ser ella misma. Jimmy le agradeció por haberlo salvado, entonces recordaron cuando el chamán les hizo la herida en sus manos. Al estrecharlas, su sangre lícana había entrado por las venas de Jimena, y esa noche, por haber sido una luna llena, llegó su primera transformación. Jimmy no se lo dijo, pero estaba feliz de que fuera una loba. Así podría defenderse más de los peligros, incluso ni las balas le podrían hacer ningún daño. Se dieron cuenta que en ningún pueblo podrían vivir en paz, porque abundaban los pistoleros, tratando de demostrar quién era el más rápido con la pistola. También los cazarrecompensas, quienes querían la cabeza del licántropo por conseguir más fama. No vieron otra opción más que construir su propio rancho, lejos de cualquier poblado donde nadie los encontrara. Podrían sembrar maíz y frijol, y con lo que cazaran vivirían sin ningún problema. Tenían el oro que Pluma de Águila les había regalado. Ellos mismos construían su casa con árboles en la sierra, y si alguien se atrevía a querer cazarlos, lo pagarían con su vida. Como amigos eran buenos, pero como enemigos muy malos. No querían matar, pero defenderían su vida a costa de lo que fuera.